Perdona. Bien. Entonces, Bueno, me voy y vengo 6:45. gracias. Entonces, nosotros las propiedades que vamos a intentar ver en un conjunto A, ya empezamos mal, en un conjunto A, con una operación, que vamos a preguntarnos si esa operación tiene propiedades similares a las que nosotros detallamos para que algo sea un grupo o un anillo. Eso es lo que vamos a intentar ver, ¿no? Es decir, dado un conjunto A, bueno, imposible de escribir. Acá voy a escribir en el negro. Entonces, un conjunto A y vamos a definir la operación estrella. ¿Qué quiere decir A para ordenado estrella? Quiere decir que estrella es una operación en A. Bueno, ¿qué significa que estrella sea una operación en A? Que va a tomar elementos de A es un conjunto. Y A y B son elementos de A. Y va a realizar A estrella B y va a ver si este A estrella B pertenece a A o no. Si pertenece a A, para cualquier A y B elementos de A, vamos a decir que estrella es cerrada. Es decir, lo mismo que miramos recién con la suma y los naturales, con la suma y los enteros, con la suma y los racionales, analizamos si esas operaciones eran cerradas. ¿Está bien? Piensen que, por ejemplo, si ustedes piensan en el número 3 más 4, obviamente les da 7. Pero si ustedes pensaran en 3 menos 4, esto da menos 1. Entonces la operación de resta no es cerrada en n. Se escaparon de n. Agarran dos números naturales, los restan y el resultado nos da un número natural. Entonces los naturales con la resta a veces va a ser cerrada, a veces no va a ser cerrada. Por lo tanto no es cerrada. El a veces que sea y a veces no sea, en matemáticas lo tenemos que descartar. Pretendemos que para todo par de números enteros o naturales, la operación que se nos ocurra realizar quede adentro de ese conjunto. Si no queda, no es cerrada. Bueno, entonces, nosotros tenemos un conjunto y definimos una determinada operación. Entonces nos preguntamos qué propiedades tiene esa operación en este conjunto. La primera pregunta que en general nos hacemos si esa operación es cerrada. A veces será, a veces no será. Después, a veces nos preguntamos, ¿esa operación es asociativa? ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tomar tres elementos y tenemos que ver si esto es igual o no a esto. Es decir, nosotros ya, como sabemos, o ya le hemos puesto nombres a algunas propiedades que tienen la suma o la multiplicación en los conjuntos numéricos que trabajamos habitualmente, y esas operaciones tienen algunas propiedades que le pusimos nombre, entonces nos preguntamos si para operaciones definidas en un conjunto, esa operación tiene alguna o todas las propiedades que tienen las operaciones de suma y multiplicación en los conjuntos numéricos habituales.
Eso es lo que nos va a interesar generalizar ahora. A veces hay algunas operaciones que se comportan muy bien, que tienen todo lo que nosotros queremos, y otras veces las operaciones no tienen esas propiedades. Vimos recién, por ejemplo, un conjunto A cualquiera, consideramos el conjunto de las partes de A, y ahí, adentro de las partes, consideramos la operación de unión. Y estuvimos mirando, ¿no es cierto?, qué propiedades tenía la unión adentro de este conjunto de partes. Tiene algunas propiedades buenas, algunas propiedades como la de que todo elemento tenga opuesto, entre comillas, cuando yo realizo la unión, y no lo íbamos a encontrar, ¿no? Adentro del conjunto de las partes no hay opuesto respecto de la unión. Entonces, ese es un ejemplo donde vemos que no necesariamente el conjunto tiene que ser numérico para que yo pueda hablar de operaciones, y me interesa analizar cuáles son las operaciones más habituales que podemos definir y cuáles son las propiedades que esas operaciones, que por eso se llama estrellita, porque es algo genérico, no es ni la suma ni la multiplicación. Entonces vamos con un ejemplo para ver si entendemos qué significa esta abstracción que estamos haciendo. Entonces, supongamos que consideramos como A los números enteros. ¿Está bien? Como A los números enteros. Y una operación nueva que vamos a definir ahora. Entonces, vamos a considerar los enteros y una operación que vamos a llamar como triangulito, pero en realidad es la letra delta griega mayúscula. Bien. No piensen que es el virus. Delta, ¿no? Por favor, variante delta. Esta operación. Ahora vamos a decir cómo está definida delta. A, delta B, A y B son enteros. A delta B es A multiplicado por B menos 2. Donde punto es la multiplicación en Z. Y restarle 2, ¿está bien? En realidad, si quieren ser más formales, sería A por B más menos 2. ¿Está bien? El menos 2 es el opuesto del número 2. Bueno, entonces es a este número entero le voy a sumar el opuesto de 2. Y menos la resta, si quieren, en Z. Como dije al principio de la clase de hoy, que las propiedades de los números enteros con sus operaciones son las que escribimos hace un rato y las damos por demostradas. Entonces yo ahora me pregunto, para esta nueva operación adentro de los enteros, cuya definición es lo que dice ahí, dado un número entero lo multiplicás por el otro y le restás 2. Ejemplo, si tienen 3 delta 4, va a ser 3 por 4 menos 2. Eso es lo que hay que hacer. 3 delta 4 es hacer esto. 3 por 4, 12, menos 2 me da 10. ¿Está bien? Menos 5 delta 10 va a ser menos 5 por 10 menos 2. Es decir, es menos 50 menos 2 menos 52. Eso es lo que hace delta, ¿no? Si hago 10 delta 5 o delta menos 5, vamos a mirar, me da lo mismo que 10 por menos 5 menos 2.
Es decir, es menos 50, menos 2, menos 52. Con esto que hice acá, de que con menos 5 delante del simbolito delta y 10 atrás, y acá abajo hice 10 adelante y menos 5 atrás del delta, me dio lo mismo, no alcanza para decir que la operación delta es conmutativa, porque en este ejemplo me podría dar igual y en otros casos podría dar distinto. Ahora vamos a ver cómo se demuestran estas cosas. Bien, entonces la delta, ¿por qué está definida así? Porque se me ocurrió, chicos, es un ejemplo de operación de la cual yo quiero analizar qué propiedades tiene. Primera situación que tengo que ver si es cerrada. Primera pregunta que nos hacemos en general. Delta, ¿es cerrada? Esa es la primera pregunta habitual. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que A delta B con A y B en Z, el resultado me dé un entero. Y tengo que justificar si hacer A por B menos 2, eso me da un entero. Bueno, sí me va a dar un entero porque la multiplicación A por B es un entero, esto pertenece a los enteros, porque hemos dicho eso al principio de la clase, y a este entero le resto 2, va a seguir siendo un entero. Entonces, eso hay que escribirlo, ¿no? Yo lo digo oral, pero si ustedes están escribiendo algo, tienen que decir, como A por B es un entero, porque la multiplicación de enteros es cerrada, si al entero A por B le resto 2, sigue siendo un número entero. Por lo tanto, delta es cerrada. Todo eso hay que decirlo para justificar que delta es cerrada. ¿Cerrada? Sí. ¿Es asociativa? ¿Por qué me pregunto eso? Porque son las propiedades que nosotros queremos ver si se verifican en todas las operaciones que se nos ocurran, que son las que conocemos desde jardín de infantes. Entonces vamos a tomar 3 números enteros y queremos ver si da delta B, después delta C, si eso coincide o no con A delta B delta C. Bien, entonces hagamos A delta B primero. A delta B es A por B menos 2. ¿Está bien? Es decir, que A delta B nos dio por resultado este número entero que ya lo hemos justificado cuando dijimos que era cerrado. Ahora, a este número, esto es un número, A delta B, lo vamos a operar según delta con C. Entonces, lo que juega adelante del símbolo delta es A por B menos 2. ¿Y qué es hacer A delta B? A por B menos 2 delta C. Es multiplicar los dos elementos, el que está de un lado y del otro de delta, y después restarles 2. Entonces, nosotros lo que vamos a tener que hacer acá es A, B menos 2 multiplicado por C, y a eso restarle 2. A delta B lo hicimos acá arriba. Nos dio A por B menos 2. Entonces, ahora A delta B, que es este número, voy a hacerlo delta con C. ¿Y qué es hacer un número delta otro?
es hacer el producto de los dos números y restarle 2. Por lo tanto, esta cuentita que hicimos acá arriba es lo que va a estar adelante del delta que está operado con C. Entonces, ¿qué es hacer este número delta este otro? Es el producto de los dos y restarle 2. Bueno, acá, ¿qué queda planteado? Acá queda planteada la multiplicación del número A por B menos 2 por C. Acuérdense que la multiplicación adentro de los enteros es conmutativa, es distributiva respecto de la suma y de la resta. O sea que esto va a darnos A por B por C menos 2C menos 2. Entonces, vamos a anotar que nos dio A delta B y luego delta C. Nos dio A, B, C menos 2C menos 2. Eso nos dio. O sea que el primer miembro que habíamos planteado nos dio esto. Ahora vamos a calcular el segundo miembro. El segundo miembro, si no entienden, abre el micrófono y me preguntan. El segundo miembro es de la igualdad que queremos ver si se cumple o no. Es A delta B delta C. Bueno, ¿qué es B delta C? B delta C. Vamos a calcularlo acá. ¿Qué es B delta C? Es la multiplicación de los dos, es decir, es B por C, y a eso restarle 2. Entonces, B delta C da este número entero. Entonces, nosotros tenemos que hacer A delta el número B delta C, que es B por C menos 2. ¿Y qué es? ¿Y qué es la operación que tenemos acá indicada? A delta este número. A delta otro número, miremos lo que dice acá. Si vos tenés que hacer A delta otro número, es el producto de los dos números, el que está de acá y el que está de acá, y a ello restarle 2. Entonces nosotros vamos a tener que hacer A que multiplica a B por C menos 2 y restarle 2. Y esto da, como la A está multiplicando esta resta, se distribuye, y eso nos va a dar ABC menos 2A menos 2. Entonces, el segundo miembro, a ver si era igual al primero, A delta B delta C, nos acaba de dar ABC menos 2A menos 2. Y la pregunta es si este número que es esto, es igual a este número que es esto. ¿Qué les parece? ¿Son iguales o no?
¿Son iguales o no? ¿Qué les parece? No. Bien. Es decir, que en uno aparece 2C y en el otro aparece 2A, ¿no es cierto? Entonces, nos damos cuenta que eso no tiene por qué ser igual. Entonces, ¿saben cómo se hace ahora? Como 2C y 2A no tienen por qué ser iguales, se da lo que se llama un contraejemplo. Acá sí vale dar un contraejemplo. Se llama delta, no tiene ningún nombre. Es una combinación de sumas y restas, no, de multiplicaciones y restas. Entonces, vamos a ver que efectivamente, porque ustedes tienen que ver, si dados 3 números enteros, cualquiera, siempre esta igualdad se verifica. Si llegan a encontrar un ejemplo de 3 números enteros donde eso no se verifica, entonces la propiedad no vale. Alcanza con que en un caso de números enteros no valga, no va a valer la igualdad. Ustedes ya se dieron cuenta, muchos, que en una aparece 2C y en la otra aparece 2A. Entonces, si A y C fueran distintos, seguro que eso no me va a dar lo mismo. Entonces ahí eligen ustedes el A y el C que quisieran. Supongamos, si A vale 1 y C vale 3, por ejemplo, no le den el mismo valor, obviamente, ¿no? Entonces, ¿cuánto me da A delta B delta C? De acuerdo a lo que vimos, esto me va a dar, puedo reemplazar directamente acá, puedo reemplazar directamente ahí, o puedo hacer la cuenta, A B también denle un valor cualquiera. El asunto es que A sea distinto de C, B, no sé, pongan 4, por ejemplo. Está bien que podrían poner un 0 en algún caso y se simplifica las cosas bastante. Bueno, entonces acá, ¿qué les va a quedar? Supongamos, con estos valores hacemos esto. Entonces va a quedar el producto de los 3, que sería 1 por 3 por 4, menos 2 por C, que vale 3, menos 2. Hacemos esa cuenta, 4 por 3, 12, menos 2 por 3, 6, esto sería 12, menos 6, menos 2. ¿Está bien? Vamos a escribir, esto da 12, menos 6, menos 2. Es decir, 12 menos 8, al final nos da 4. ¿Para qué? Para estos valores de A, B y C nos da este primer miembro, nos da 4. Lo que hemos propuesto como segundo miembro, para esos mismos valores de A, B y C, nos da 1 por 3 por 4, menos 2A, A vale 1, 2 por 1, menos 2. Entonces, 1 por 3 por 4 es 12, menos 2 menos 2, es decir, que nos da 12 menos 2, 10, menos 2, 8. Luego, acá termino de confirmar lo que ustedes sospecharon, varios de ustedes sospecharon, que en uno me daba menos 12 y en otro me daba menos 2A. Entonces, dijeron algunos chicos, si A es distinto de C, el resultado no va a ser lo mismo que el resultado este. Entonces, para reafirmar lo que están pensando, sirve lo que se llama un contraejemplo. ¿Un contraejemplo de qué? De que hacer A delta B delta C es distinto de hacer A delta B delta C. ¿No? No es igual.
entonces, para reafirmar que son distintos, damos un ejemplo de con A y C, porque era lo que habíamos observado, que era lo que iba a arruinar nuestra situación. Entonces, dimos un ejemplo con A y C distintos para comprobar que la igualdad que nosotros queríamos no siempre es cierta. Si hay un caso de terna de números enteros que no verifica la igualdad que queríamos, entonces eso no se cumple siempre. Entonces, la operación delta no es asociativa. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió eso? Es decir, intentamos ver si era asociativa. Intentamos ver si era asociativa. A la vista, muchos se dieron cuenta que en uno aparecía menos 2A y en otro aparecía menos 2C, y dijeron, no, si C y A son distintos no van a dar lo mismo. Entonces aseguramos esa apreciación que tenían con un ejemplo. El ejemplo no sirve para demostrar. El ejemplo no sirve para demostrar. Sirve para patear en contra, digamos, de lo que queremos verificar que la igualdad no se cumple siempre. Recién ahí usan el ejemplo, ¿eh? Bueno, entonces la delta es cerrada, no asociativa. Miremos, por ejemplo, si tiene neutro. Miremos si tiene neutro. Les comento, el orden entre neutro y opuesto es ese. Uno no puede analizar si algo tiene opuesto sin previo ver que tenga neutro. Para ver que algo tenga opuesto, tiene que tener neutro. Si no, no tiene sentido. Bien. Entonces, vamos a ver si tiene neutro. Es decir, la pregunta es, ¿existe E perteneciente a los enteros tal que E delta A me da lo mismo que A delta E y me da A? Esa es la pregunta. Para cualquier A, eso es lo que me estoy preguntando. Bueno, entonces, E delta A, ¿qué es? El que está delante de la delta se llama E. El que está detrás se llama A. ¿Qué hace delta? Hace la multiplicación del que está delante con el de atrás y le resta 2. Y nosotros querríamos que E delta A valiera A. Entonces, lo que no conocemos es E. Porque estamos buscando, existe E, tal que para cualquier A en Z, entonces lo que queremos ver si este E es un número entero. Bueno, y tenemos esta igualdad. Entonces lo que tenemos es que E por A menos 2 queremos que sea A. De acá queremos despejar E. Entonces, E, miren lo que voy a hacer. E por A menos A es igual a 2. ¿Qué les parece? ¿Está bien o no? ¿Sí? O bueno, lo dejo del otro lado. Total va a ser el mismo problema. Bien, va a ser el mismo problema. No lo pasemos porque quién sabe se confunden más.
Entonces, E por A es igual a A más 2. Entonces, lo que ustedes tendrían que hacer, es pasar el A al otro lado. ¿Está bien? Por eso yo quería decir si uno vale 0, etcétera, etcétera, pero bueno, no importa, dejémoslo así. Entonces, E tendría que valer A más 2 dividido A. Obviamente que este A tendría que ser distinto de 0 para que yo lo pueda pasar dividiendo. Y otra cosa más, vamos a analizar si esto va a ser siempre un número entero. ¿Esto va a ser siempre un número entero, aunque A sea distinto de 0? Entonces, observen que si A vale 1, por ejemplo, 1 no, justamente, si A vale 3, distinto de 0 claramente, entonces el E que le serviría sería 3 más 2 sobre 3, es decir, 5 tercios. ¿Y qué les pasa? ¿Qué me pueden decir? ¿E es un entero? No. ¿Está bien? Entonces, es mentira lo que yo pretendo que pase. Es mentira que para todo A, cualquiera, entero, haya un elemento E que delta A me dé A. Entonces, el E que serviría para el A3 sería 5 tercios. Y ese 5 tercios ya no es entero. Ahí ya perdí. ¿Está bien? Hago el siguiente comentario. Si E me hubiera dado para alguna un número entero, igual tengo que verificar si ese me sirve para cualquiera. Porque yo usé que E queda, fíjense cómo queda E. Esto es importante a ver si nos entendemos. E queda escrito en términos de A. Está muy claro que si A no es 1, este número no es entero. Porque si A es 1, obviamente el dividir por 1 me da un entero. Entonces C valdría 3 si A es 1. Pero fíjense que si A vale 3, el E valdría 5 tercios. Y no el neutro de existir tiene que ser único. ¿Por qué va cambiando? Y bueno, va cambiando porque depende del A. La expresión de E les quedó en términos de A. Si A cambia, cambia este número. Y este número podría ser entero o no. ¿Está bien? Si acá arriba me da un número divisible por A, me da un entero. Si acá arriba me da un número que no es divisible por A, no me da un entero. Por lo tanto, esta operación no tiene neutro. No tiene neutro. Muy bien. No fue necesario que intentara ver que A delta M diera lo mismo que A delta A. ¿No? Bien. Segunda, otra pregunta. Esto hasta ahora que viene siendo cerrada. No tiene neutro. Por lo tanto, si no tiene neutro, no me voy a preguntar si tiene inverso respecto de delta. Si no tiene neutro, no va a tener nunca inverso. Entonces, por ahora, solo es cerrada, no asociativa, no tiene neutro. Exacto. No, se borra pésimo. Porque voy a ver si mañana no llueve, lo voy a pintar, porque se está quedando sin pintura, y por eso no borra. Además, las tizas estas que me dieron esta vez son durísimas y no borra bien. No, no tiene neutro.
Bueno, vamos a mirar si es conmutativa. La pregunta es, ¿A delta B es igual a B delta A? Eso significaría que fuera conmutativa. Por lo tanto, ¿qué es A delta B? Es A por B menos 2. Y si hacemos B delta A, es B por A menos 2. ¿Y qué pasa? A por B y B por A, como es la multiplicación en números enteros, son iguales. Entonces, acá nos va a dar que sí. Tenemos que justificar como A por B es igual a B por A por la conmutatividad de la multiplicación en los enteros. Todo eso hay que escribirlo, todo eso hay que decirlo. Como A por B es igual a B por A, porque la multiplicación en los enteros es conmutativa, entonces tenemos que A delta B es igual a B delta A. Luego, esta operación delta que definimos es cerrada, no asociativa, no tiene neutro y sí es conmutativa. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Entendieron o no? Os vuelvo a explicar. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer otro. Otra operación que se me ocurra. Adri, yo te estaba escribiendo que yo entendí y que estoy acá. Si querés ir, termino yo. Bueno, ¿qué es? No sé qué hora es. No sé qué Porque hora son es. 1:30. Ah, bueno, falta todavía. Bueno, escúchame. Yo iba a hacer uno, por ejemplo, que les diera algo que sí, ¿no? Por ejemplo, que le diera un neutro, pero que tuvieran que verificar que las dos cosas, ¿no? Ponele A más B menos 3. Claro. Algo así. Claro. Podría ser en los enteros o en los racionales o algo por el estilo. Pero lo que te quiero decir, que les diera, pero Que les diera grupo. Que lo vieran, más que grupo no, pero que vieran la obligación, de que cuando uno tiene un neutro, en esta situación hay que verificarlo a izquierda y a derecha. Suponete algo que no fuera conmutativo y que tuviera neutro, entonces tuviera la obligación de verificar a izquierda y a derecha. ¿Algo que no sea conmutativo? Y sí, para que vean que tienen que verificar a izquierda y a derecha. Y bueno, si haces A menos B más 3 directamente. Por eso, bueno, querés suponete Q, ¿está bien? Una operación pesos, para que se ubiquen en que el símbolo que le metemos es un símbolo cualquiera arbitrario, no significa nada. Entonces, supongamos M, pesitos N, está definida como M menos N más 3, por ejemplo. ¿Bien? Donde la operación de resta es la resta en Q y la suma es la suma en Q. ¿Está bien? Entonces, ¿qué propiedades tiene? Y bueno, siguiendo el orden que tenemos siempre, ¿no? Si tienen
La que más, viste que les resulta más difícil es la conmutativa, perdón, la existencia del neutro. Sí. En general en esa se traba. Bueno, señora, usted quiere que yo me vaya, entonces Bueno, me voy a ir. Ustedes vieron, vos chicos, ¿no? Me podés echa la irte, profesora. podés irte sin cortar la reunión, que hoy nos cortaste a la mañana. Bueno, pero la grabación la tengo yo. Sí, 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 está bien, pero digo que vos pongas abandonar la reunión para que no nos saques a todos. No, pero un poco que primero voy a parar detener la grabación.